Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo lleno de curiosidades. En esta ocasión inauguramos sección 25 curiosidades en 5 minutos. Si tú ya conocías alguna de estas increíbles curiosidades, ponme en los comentarios cuál era. La miel nunca se pudre. Todos los alimentos, incluso los que se llaman no perecederos, se terminan poniendo en mal estado. La miel es de hecho el único alimento que nunca lo hace. Dicen que se han encontrado tarros de miel en pirámides egipcias cuya miel aún se podría comer. ¿Sabías que los ojos hacen más ejercicio que las piernas? Los ojos se mueven unas 100.000 veces al día. Para que los músculos de la pierna hagan esa cantidad de ejercicio deberías de andar unos 80 kilómetros. El dedo meñique, el pequeñito, aunque pueda parecer insignificante, si de pronto no lo tuvieras tu mano perdería el 50% de su fuerza. Al principio, en Europa, se pensaba que los tomates eran venenosos. Su color, su forma y su textura les hacían sentir desconfianza. De hecho, un gran porcentaje de los europeos les llamaba manzana venenosa. Cuando una persona siente sed es porque ha perdido más del 1% del agua de su cuerpo. Pero cuidado, aunque tengamos mucha sed, no es saludable beber agua en exceso ni muy rápido. Hay más de 200 cuerpos congelados en el monte Everest. Es más fácil dejarlos ahí que arriesgarse a bajarlos e incluso algunos sirven para que los escaladores sepan dónde se encuentran. La mayoría de esos cuerpos son de personas que lograron llegar a la cima pero se quedaron sin oxígeno, energía o comida para lograr bajar la montaña. Atentos, porque el lugar más frío de la Tierra se encuentra en la Antártida. En invierno sus temperaturas pueden llegar a descender hasta los menos 73 grados centígrados. Además cuenta con el 70% del agua fresca de la Tierra y casi el 90% de su hielo. La fosa de las Marianas es el lugar más profundo de la Tierra. Ubicado en el occidente del Océano Pacífico, mide unos 2.550 kilómetros de largo y 69 kilómetros de ancho. Su profundidad máxima es de casi 11 kilómetros. Existe una flor transparente, también conocida como flor esqueleto. Solo se puede encontrar en 3 partes del mundo: Japón, China y Estados Unidos. Sus pétalos, que suelen ser de color blanco, se vuelven transparentes al contacto con el agua. Cuando se secan, los pétalos vuelven a su color habitual. ¿Sabías que el ataque de hipo más largo duró 68 años? Charles Osborne era granjero y en 1922 tuvo un accidente que le cambió la vida. Sufrió una leve caída mientras realizaba sus actividades y al regresar a casa presentó un constante ataque de hipo que ya no pudo aliviar. El hipo se mantuvo constante durante 68 años. Los koalas pueden vivir toda su vida sin beber agua. Este animal obtiene el agua que necesita de plantas ricas en líquidos y en especial de las hojas de eucalipto. En Islandia existe una tradición llamada Jólabókaflóðir, donde todo el mundo se regala libros en Nochebuena y pasan la noche leyéndolos y comiendo chocolate. En 1998, la empresa Sony tuvo la oportunidad de comprar los derechos de todos los personajes de Marvel por 25 millones de dólares. Decidieron que no les interesaba, salvo por Spider-Man, que compraron por 7 millones. El motivo: no consideraban que el resto de personajes de Marvel fuesen importantes. Un bebé tiene casi 100 huesos más que un adulto. Durante su desarrollo, varios de esos huesos se fusionan, por lo que la suma total de huesos en el cuerpo disminuye a medida que se crece. ¿Sabías que los anillos de Saturno no son sólidos, sino que están hechos de partículas de hielo, polvo y roca? Algunos son tan pequeños como un grano de arena y otros, sin embargo, del tamaño de un rascacielos. A día de hoy se preserva una carta que fue escrita el día que el Titanic se hundió. La carta, que fue escrita por la superviviente Esther Hart y que está impresa con el membrete del Titanic, habla de que Hart y su hija iban a cantar en un concierto a bordo del barco mañana por la noche. ¿No os ha pasado nunca que os despertáis en mitad de la noche y descubrís que no podéis mover el cuerpo? Esto es algo normal, especialmente cuando hay falta de sueño. Tu cerebro está despierto, pero tu cuerpo aún se encuentra en la fase de parálisis del sueño REM. Despertarse en mitad de esta fase puede ser realmente aterrador. ¿Sabías que los primeros despertadores eran personas? Se les llamaba knocker up y su trabajo no era otro que despertar de madrugada a los trabajadores para que llegasen a tiempo a las fábricas. Pero, ¿y quién les despertaba a ellos? Eso, amigos, es un enigma sin resolver. Si duermes las 8 horas que indican los médicos, cuando cumplas 99 años habrás pasado 33 años dormido. Lo bueno de esto es que 66 años los habrás pasado disfrutando de la vida. Piensa en positivo. Existen por lo menos 49 bombas nucleares perdidas en este momento. Hace poco se encontró una, pero aún hay mucho trabajo para encontrar el resto. Al parecer no se tiene pista alguna de dónde o quién las puede tener. Las increíbles cataratas Horsetail, que están en California, parecen arder cada año en febrero. Pero no es otra cosa que la luz del sol. El ángulo en el que se proyecta la luz en este mes del año la ilumina de tal forma que parece una cascada de fuego.
¿Sabías que existe un monumento en Georgia, Estados Unidos, que da instrucciones en 8 idiomas sobre cómo reconstruir la sociedad después de un evento apocalíptico? Además, también funciona como calendario, reloj y brújula. Miguel de Cervantes y William Shakespeare, los escritores más famosos de la historia, murieron el 22 y el 23 de abril del mismo año, 1616. Es por esto por lo que el 23 de abril es el Día Internacional del Libro. ¿Sabías que los leones no atacan a las avestruces? Esto es porque tienen tanta fuerza en sus patas y unas uñas tan afiladas que podrían desgarrarles y matarles de una simple patada. En 1959, una bibliotecaria llamó a la policía porque un niño negro de 9 años no quería marcharse. Este niño obtuvo después un doctorado en física por el MIT y murió en 1986, como uno de los astronautas a bordo del transbordador espacial Challenger. La biblioteca, que en el pasado no le dejaba coger libros, ostenta ahora su nombre, Ronald McNair. Espero que os haya gustado el vídeo. Aquí os dejo otras dos opciones para que sigáis viendo curiosidades súper interesantes. Y bueno, ya sabéis, dejadme un like súper grande, compartidlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!